en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radiovisión, la frecuencia. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar en este día y sobre todo desearles un bendecido fin de semana. Y también recordarles que este fin de semana es un tiempo de buscar el rostro de Dios, de entender la palabra del Señor, de escuchar a sus pastores para que puedan ustedes crecer al mismo tiempo que yo también lo hago. Y podamos vivir en compañerismo, coinonía, con aquellos hermanos y hermanas que se reúnen en nuestra iglesia. Así que mi recomendación para ustedes es que no dejen de ir a la iglesia, sea que vaya hoy en la noche. Algunas personas van a un servicio de fin de semana, los viernes por la noche, mañana sábado, en cualquier hora del día en que su iglesia tenga establecido su servicio y por supuesto el domingo. Así que no olvide dejar de reunirse en su iglesia, ahí donde usted se reúne constantemente, ahí donde usted dice, esta es mi iglesia, reúnase allí, aprenda de la palabra del Señor, conviva con los hermanos, adore al Señor de una manera congregacional y bueno, cuando salga el resto de la semana, viva la experiencia de creer, conocer y vivir la palabra del Señor. Muy bien, esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos en el capítulo 23, del 23 al 35, y ya con esta porción hemos terminado el estudio del libro de del capítulo 23 del libro de los Hechos y vamos a trabajar un poquito con lo último que sucede en este capítulo y nos preparamos para la siguiente ocasión encontrarnos con el capítulo 24. Si usted se da cuenta, ya nos faltan unos pocos capítulos para terminar el libro de los Hechos y espero con el favor de Dios poderlo hacer, que lo podamos hacer y podamos terminar con alegría este libro de los Hechos. Y como parte del libro de los Hechos, si usted se da cuenta, la historia de la iglesia se sigue escribiendo. La historia de la iglesia es una historia que nunca se para, sino que sigue evolucionando, creciendo, no tan solo evolucionando, más bien, ¿verdad? Se va desarrollando, sigue creciendo y sigue impactando alrededor de todo el mundo. O sea que estos primeros capítulos que nos hablan del libro de los Hechos, que nos hablan acerca de cómo se fue desarrollando la iglesia desde la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, después de su resurrección. Usted y yo estamos escribiendo la historia del libro de los Hechos. Y esto tiene que ver con nuestro testimonio, con nuestro trabajo de alcance a los demás, testificarles, evangelizarles, llevarlos a los pies de Cristo y después, por supuesto, enseñarle todas las cosas que nosotros hemos aprendido, sabiendo que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que quiero invitarle el día de hoy para que anote en su calendario y pueda usted empezar sus estudios o continuar sus estudios en el Seminario Bíblico Hispano. El Seminario Bíblico Hispano inicia sus estudios la última semana de agosto, el 25 de agosto. Estaremos empezando el semestre de otoño 2014 y usted va a encontrar un buen número de clases en los cuales usted se puede inscribir y puede aprender del Señor. Puede crecer en su conocimiento también teológico, puede también adquirir destrezas ministeriales que le ayudarán
a servir mejor a la iglesia del Señor. Así que esto, ¿verdad?, como parte de que continuamos escribiendo el libro de los Hechos, que continuamos abriendo camino para las generaciones que vienen detrás de nosotros, sustentando, ¿verdad?, lo que ya han hecho las generaciones que nos han precedido, que han estado antes que nosotros, y sustentando también, sobre todo, el trabajo comunitario, el trabajo ministerial, el trabajo familiar, el trabajo donde Dios nos ha puesto. Ahí es donde debemos brillar, donde no debemos de permitir que nuestra luz se ponga debajo de la mesa, ni que tampoco la sal deje de darle sabor a la vida el día de hoy. Así que con esto, ¿verdad?, continuamos con nuestro estudio. Sabemos, ¿verdad?, que Pablo fue trasladado de Jerusalén a Cesarea, eso lo vimos la semana pasada, para presentarse ante el gobernador Félix. Sabemos también que el procónsul Claudio Silas, comandante de las fuerzas romanas estacionadas en Jerusalén, era responsable ante el gobernador Félix de cualquier disturbio que se suscitara en la región de Judea. De allí su urgencia para enviar a Pablo sano y salvo hasta la presencia del gobernador Félix. Es de suponer, imagínense, que Pablo se encuentra inquieto debido al informe de su sobrino. Si ustedes recordarán, la vez pasada estuvimos analizando el hecho de que el sobrino de Pablo, el hijo de una hermana de Pablo, va y le da aviso a Pablo de que hay un grupo de 40 judíos y más, posiblemente más, que están tramando juntamente con el Sanedrín, están tramando realmente matarlo en las próximas 24 horas. Así que está inquieto y obviamente vamos a ver las precauciones que toma el comandante en jefe para que esto no suceda. Y vamos a empezar entonces a leer nuestra última parte del capítulo 23 de Hechos, y vamos a empezar en el versículo 23 hasta el 35. Así que si usted tiene una Biblia, ábrala en el capítulo 23 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Y en la narrativa de este pasaje dice de la siguiente manera. Dice: y llamando a 2 centuriones, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Pues bien, tenemos aquí la narración de cómo llega Pablo al pretorio. Y vamos a hacer un comentario acerca de la situación a través de la cual él es llevado de Jerusalén a Cesarea. Cesarea, una ciudad marítima a orillas del mar Mediterráneo, estaba en el noroeste de Jerusalén. Así que para llegar a la ciudad de Cesarea tuvieron que subir, o sea, ir hacia el oeste, y entonces entregarlo al gobernador
Félix, que estaba allí presente. El gobernador era gobernador de toda la área de Judea. Y en cuanto a Claudio Lisias, era el encargado de mantener el orden. Era el tribuno, el encargado de mantener el orden en el área de Jerusalén. Así que en ese sentido, Claudio Lisias es totalmente responsable ante el gobernador Félix de que las cosas en Jerusalén sean mantenidas bajo en orden. Muy bien, pues el traslado de Pablo de Jerusalén a Cesarea se lleva en un tiempo muy inusual. Se lleva a cabo en las horas de la noche, o sea, más o menos como a las 9 de la noche. Lo saca de Jerusalén y entonces lo saca con la ayuda de 2 centuriones. Esto quiere decir que obviamente los 2 centuriones, juntamente con sus tropas, que suman 200 soldados, son llamados a escoltar a Pablo, juntamente también con 70 hombres a caballo. Y eso, amparados por la oscuridad, entendemos, ¿verdad?, que Claudio Lisias entiende muy bien la situación por la cual está pasando. Se da cuenta de que se le ha informado de 40 personas y tal vez más han decidido darle muerte a este prisionero, Pablo. Él tiene la responsabilidad, ya que el prisionero es ciudadano romano, de proteger su vida, y por eso lo hace en horas muy inusuales, sabiendo que en la época en que se escribe esta narrativa, el día comenzaba con la salida del sol y el día terminaba con la metida del sol. O sea, cuando terminaba el día de luz, terminaban todas las actividades. Así que a las 9 de la noche están amparados bajo la oscuridad. Se prepara este grupo de más de 300 personas para salir de Jerusalén a Cesarea. También conocemos un poquito acerca de Félix, el gobernador. Félix fue nombrado gobernador de Cesarea por el emperador Claudio en el año 52 después de Cristo. Su gobierno realmente lo que produjo fue un ambiente inestable, tanto político como social. Así que en ese sentido no hubo su gobernatura no fue espectacular. Y por eso, debido a esos disturbios, se dan todas estas medidas de seguridad. La carta que Claudio Lisias envía a Félix es un reporte militar en el cual un comandante informa a su superior de un problema político. Ahora bien, vamos a examinar la carta. La carta de Claudio Lisias está contenida del versículo 27 al versículo 30. Y vamos a ver, ¿verdad?, que a través de 6 declaraciones pone al gobernador en conocimiento de todo esto. Primero, le dice a Félix que Pablo fue aprehendido por los judíos y no por los romanos. En segundo lugar, dice, ¿verdad?, que los judíos iban a asesinar a Pablo, pero al saber que era ciudadano romano, él personalmente, juntamente con una de sus tropas, le rescataron. Número 3, investigó la causa de la acusación a Pablo en el concilio de los judíos. Así que él diligentemente investigó los cargos que se le hacían. Número 4, se enteró que la acusación de los judíos era simple y sencillamente de carácter religioso y no era un delito por el cual tuviera que enfrentar cárcel, obviamente mucho menos muerte. 5, Claudio Lisias le informa a Félix que se le informó sobre el complot para matar a Pablo y debido a esto lo envía para que como gobernador defienda, como es su deber, a un ciudadano romano. Y por último, 6, le informa a Félix que ha dado aviso a los acusadores de Pablo para que viajen a Cesarea y se presenten ante él para presentar los cargos que tienen en contra de Pablo. Así que durante la noche los soldados y jinetes que viajan con Pablo hasta llegar a Antipatris, que es más o menos unos 65 kilómetros o 40 millas al noroeste de Jerusalén, ahí la tropa descansa y los jinetes descansan, y al día siguiente los soldados, o sea los 200 soldados, regresan a Jerusalén y solamente los 70 jinetes acompañan a Pablo hasta Cesarea. Aquí asumimos, o sea, por el relato que está hecho en una manera extraordinaria por el autor de Hechos, que es Lucas, el médico Lucas, asumimos que él y también Aristarco acompañan a Pablo
aunque no es muy seguro. Pero el reporte que nos hace el mismo Pablo acerca de Aristarco lo podemos encontrar en diferentes partes de sus epístolas, donde nombra a Aristarco compañero de prisiones. Así que los eruditos piensan que de una manera interesante durante este viaje en que Pablo viaja de Jerusalén a Cesarea, hacia el noroeste de la provincia de Judea, va acompañado tanto de Lucas como de Aristarco. Al llegar con el gobernador de Judea, Félix, que reinó en Judea del año 52 al año 59 después de Cristo, le pregunta a Pablo por sus antecedentes. Le pregunta más que nada, no porque fuera un criminal o revoltoso, sino porque legalmente podría enviarlo a juicio a su provincia natal. Así que cuando Pablo le informa que es de Cilicia, el gobernador, o sea Félix, quien también fungía como comandante supremo de las fuerzas romanas de la provincia, decidió tratar el caso de Pablo en Cesarea en lugar de enviarlo a Tarso, que sería, ¿verdad?, la cabecera del área de Cilicia. Así que finalmente Félix le informa a Pablo que le dará una audiencia muy cuidadosa, respetando sus derechos como persona romana, como ciudadano romano, cuando lleguen de Cesarea los que le acusan. En ese sentido, la capacidad que tiene Pablo de expresarse, así como también las credenciales de ciudadanía que tiene Pablo de ser un ciudadano romano, le abre la oportunidad de encontrar protección en las autoridades romanas. Una de las cosas muy importantes que debemos de entender a través de este relato y también aplicarlo en nuestra vida es darnos cuenta de que Dios nos ha dado privilegios no tan solo como personas hechas a la imagen y semejanza de Dios, con capacidad de decidir, con capacidad de razonar, con capacidad de dirigirnos a Él en oración, pero también nos ha permitido tener derechos, así como también obligaciones en nuestros países de origen. Si hemos inmigrado a este país y ahora somos ciudadanos de este país, tenemos todos los privilegios que se le dan a un ciudadano. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque como latinos que vivimos aquí en los Estados Unidos y en nuestra experiencia de inmigrar hacia un país diferente, y si hemos logrado, con ayuda, con la situación que haya sido, poder ser residentes y ciudadanos legales en este país, debemos de buscar el bien de aquellos que no lo tienen, que no disfrutan de estas bendiciones. Poder, ¿verdad?, abrazar a aquellos hermanos en la fe que aún tienen situaciones difíciles y no tener miedo realmente de las autoridades, sino las autoridades, como bien lo escribe Pablo, han sido puestas por Dios. O sea, Dios les ha permitido gobernar un país, gobernar una ciudad, gobernar todo un ejército o partes del ejército, no para intimidar a los ciudadanos, sino para protegerlos. De esta manera, Pablo, cuando se presenta ante Félix, y no tan solo ante Félix, pero antes ya se había presentado con el tribuno, les hace saber con claridad que él, ¿verdad?, tiene derechos como un personaje, no tan solo como hijo de Dios, no tan solo como la persona creada a imagen y semejanza de nuestro Creador, sino como ciudadano de una nación. Así que, dado estas circunstancias, Félix le da esa protección, le invita, mejor dicho, lo protege y le permite vivir en el palacio o pretorio. El palacio pretorio en Cesarea realmente es un cuartel. Los pretorios eran cuarteles generales de los comandantes en jefe, y en este sentido Félix tiene todas las posibilidades de hacerlo. Y cuando vemos esta historia, tal vez decimos, bueno, y se quedó en el palacio de Herodes, se quedó, ¿verdad?, en el área del pretorio, pero ¿sabía usted que Pablo quedó ahí por los siguientes 2 años? O sea que su juicio no fue inmediato.
Aunque ciertamente en la próxima semana vamos a ver en el capítulo 24, cuando llegan los judíos, aquellos que le acusan, llegan a Cesarea y se entrevistan con Félix, el gobernador, y hacen los cargos a Pablo. Debemos de entender que este proceso y también el tiempo en que Pablo permanece en Cesarea se alarga y se extiende por los siguientes 2 años, hasta que Félix, el gobernador Félix, es reemplazado por otro gobernador de Judea, que viene siendo Festo. Así que cuando usted lee el libro de los Hechos y ve que Pablo se defiende ante Félix, pero también se defiende ante Festo, estamos hablando de 2 gobernadores diferentes. El primero, quien lo recibe como prisionero o como una persona que tiene que ser, un ciudadano romano que tiene que ser protegido a causa de las acusaciones de los judíos, pero también más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que presenta su defensa ante Festo. ¿Y por qué? Bueno, porque Félix ha sido removido, y entonces este Festo, que vamos a ver más adelante, también es gobernador del área de Judea, y los gobernadores de Judea tenían su centro de operaciones en Cesarea. Cesarea era como bien establecemos, un lugar donde llegan todo tipo de barcos, siendo un puerto marítimo, llegan todos los barcos a través del Imperio Romano, barcos extranjeros, llegan con mercancías, llegan con todo lo necesario para mantener la administración romana dentro del área de Judea y de otras áreas interiores, donde se hace posible que desde allí se pueda controlar el tráfico internacional. Así que esta ciudad es una ciudad muy importante. Y cuando Judea se convirtió en una provincia romana en el año 6 después de Cristo, fue administrada por gobernadores designados por los emperadores, por el emperador romano. La Cesarea Marítima, aquí vamos a dar un dato muy importante, donde se encuentra Pablo, es conocida como la Cesarea Marítima, fue edificada por Herodes el Grande entre los años 22 y 9 antes de Cristo. Y esto, ¿verdad?, para que sirviese como puerto adecuado en la costa mediterránea de Judea. Herodes el Grande llamó a la ciudad a Cesarea en honor, obviamente, de César Augusto, el emperador romano. Con todo esto, ¿verdad?, con esta información que tenemos, tanto geográfica como histórica, debemos de imaginarnos a Pablo. Dios le ha librado de la mano de los judíos a través del tribuno Claudio Lisias. Después de cabalgar toda la noche anterior y viajar al día siguiente hasta Cesarea, es mantenido prisionero. Pero no tan solo, ¿verdad?, por una semana, no tan solo, ¿verdad?, por un mes, sino que ese arresto se prolonga por 2 años. En todo este tiempo, Pablo mantiene una buena conciencia. Se mantiene también activo. Acuérdense, ¿verdad?, que están con él algunos hermanos en la fe que le están acompañando, que están con él, que le están sirviendo, y está escribiendo, está manteniéndose en comunicación con las iglesias que él ha visitado y que también ha fundado. Hemos dicho, ¿verdad?, en el transcurso de la historia del libro de los Hechos, que Pablo ha sido llamado por el Señor Jesucristo, capítulo 9, ha sido llamado por el Señor Jesucristo para ser testigo del Señor Jesús entre el pueblo judío, así como también entre los gentiles. Debemos recordar que ciertamente esto es algo extraordinario, porque es Pablo el que eventualmente defiende la fe cristiana y expande el evangelio en diversas partes y ciudades del Imperio Romano. Pero tenemos también que pensar en todas aquellas personas anónimas, personas, ¿verdad?, como usted y como yo, que después de que han conocido al Señor Jesucristo, sea que hayan venido a Jerusalén por motivo de alguna fiesta, o sea, ¿verdad?, que hayan salido de Jerusalén a causa de la persecución, todas esas personas, hombres y mujeres que conocieron al Señor Jesucristo, el mensaje redentor del Señor Jesucristo, que constataron que las Escrituras apuntaban hacia Jesucristo como un Mesías, salieron alrededor
de todos el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano, y llevaron entonces el mensaje del Señor Jesús. En muchas ocasiones, en diversas ocasiones, Pablo llegó a ciudades donde ya había un núcleo de hermanos, donde solamente llegó, ¿verdad?, para fortalecer la iglesia, para enseñar la iglesia, para mostrarle a la iglesia cómo deberían de llevarse a cabo hacia la vida de la iglesia. Y para recordarles que siempre hay salvación y perdón en el nombre del Señor Jesús. Así que cuando él se encuentra en Cesarea, no es la primera vez que visita Cesarea. Él ha estado anteriormente en este lugar, ahora está en calidad de detenido, protegido por el Imperio Romano, pero se mantiene activo, se mantiene en contacto con los demás. Es así, ¿verdad?, que en esta situación, él dice, ¿verdad?, que mantiene su buena conciencia de tal manera que sigue observando la vida cristiana, una vida cristiana victoriosa a pesar de esta situación tan particular. Y podemos encontrar en el libro de Romanos 1:16, o sea, Pablo no tiene ningún tipo de situación vergonzosa, ningún tipo de miedo, aunque ciertamente estará inquieto por todas las circunstancias que están pasando. Pero cuando leemos, por ejemplo, pasajes como en Romanos 1:16, que nos dice con tanta exactitud, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, debemos de entender que esa es su actitud precisamente mientras espera ser juzgado por Félix, donde después tiene que enfrentar al nuevo gobernador de Judea, que es Festo, y donde finalmente será trasladado desde Cesarea hasta Roma. Así que no perdamos ánimo. No sé, ¿verdad?, cuál es la situación suya. No sé cuál es la situación que usted tiene. Tal vez empezó un ministerio. Tal vez, ¿verdad?, tiene usted una situación donde usted está evaluando su ministerio. No está diciendo, ¿verdad?, si vale la pena continuar sirviendo al Señor. Si a pesar de todas las críticas, las acusaciones, usted debe de continuar sirviendo al Señor. O tal vez suceda todo lo contrario, ¿verdad?, que su ministerio esté tan floreciente, tan activo, ese ministerio que Dios le ha entregado. Recordemos una cosa bien importante: el ministerio no es nuestro. El ministerio nos ha sido entregado para que nosotros, como siervos de Dios, podamos ser mayordomos, fieles mayordomos de aquello que nos ha sido entregado. Así que no sé cuál es la situación. ¿Está usted siendo acusado? ¿Está usted siendo criticado? ¿Está usted, ¿verdad?, tal vez pensando, ¿verdad?, que necesita todos esos 200 soldados y esos 70 jinetes alrededor de usted para salir adelante? O tal vez, ¿verdad?, usted está en una etapa donde su ministerio está floreciente, piensa, ¿verdad?, que ha alcanzado todas las metas que se propuso, piensa, ¿verdad?, que las personas que Dios ha usado, que Dios le ha usado para alcanzarlas para la gloria del Señor, aquellos líderes que vemos delante de nosotros, aquellos líderes que son fieles, genuinos, y sirven a la iglesia, sirven al Señor con todo su corazón, y tal vez usted se está comparando con ellos y usted dice, bueno, jamás voy a llegar a ser así. Yo le animo, querido hermano, querida hermana, que no piense así. Dios nos da la oportunidad de servirle en diferentes ministerios, en diferentes etapas, en diferentes circunstancias, en diferentes ambientes, en diferentes culturas, en diferentes realidades económicas y culturales. Pero quiero decirle una cosa: mantenga su vista puesta en Dios. Sírvale donde quiera que Dios le ponga, sírvale con sana conciencia. Si el Señor, ¿verdad?, le invita a usted a terminar o a cerrar un ministerio, no sienta, ¿verdad?, que ha perdido la batalla. Vea esto, ¿verdad?, como un capítulo hacia el cual, ¿verdad?, Dios le quiere mover a otro capítulo de su vida. Esto fue lo que sucedió con Pablo. Allí, ¿verdad?, 2 años estacionado en Cesarea, esperando ser trasladado de Cesarea a Roma, Pablo puede decir con toda seguridad, he mantenido
He mantenido una buena conciencia, he guardado la fe y estoy listo para la siguiente etapa. Gracias por acompañarnos en la aventura de conocer, creer y vivir las enseñanzas e historia del libro de los Hechos. Que al conocer la palabra de Dios la creamos para vivirla. Hasta la próxima, en que nos volveremos a encontrar para conocer, creer y vivir la palabra de Dios.